Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sin duda capturó los corazones de miles de personas alrededor del mundo. Hablamos de ese romance que protagonizaron dos de las estrellas más queridas de la televisión turca y que dejó una huella imborrable, Atay y Serenay. Sí han oído bien, el romance que enamoró a todos. Prepárense para un viaje a través de su historia, desde cómo se conocieron, los momentos que los unieron, los desafíos que enfrentaron, y por qué su conexión resonó tan profundamente con el público. Si son amantes de las buenas historias, de esos amores que parecen sacados de una película, y por supuesto, si son fans de Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todas maneras a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, y así no se perderán ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Vamos a empezar. Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, dos nombres que juntos evocan una química innegable, una conexión que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo. Su historia de amor comenzó en el set de la exitosa serie turca Medcezir, donde interpretaron a Yaman Koper y Mira Beylice, una pareja icónica que se robó el protagonismo y al parecer, también los corazones de sus actores. Desde los primeros episodios, la química entre ellos era palpable, algo que no pasó desapercibido ni para la audiencia ni para la prensa. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en escena, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Lo fascinante de este romance es cómo se desarrolló en medio de la vorágine de la fama. Ambos ya eran figuras consolidadas en el mundo del espectáculo turco y su relación, al hacerse pública, generó un revuelo mediático impresionante. Las revistas, los portales de noticias, las redes sociales, todo giraba en torno a Atay y Serenay. Y no es para menos, porque su historia tenía todos los ingredientes de un cuento de hadas moderno. El del joven actor de mirada profunda y carisma arrollador, ella, la actriz deslumbrante, elegante y con una dulzura que conquistaba. Juntos formaban una pareja de ensueño, de esas que inspiran y generan envidia sana. Muchos se preguntan cómo empezó todo. Se dice que la conexión en Medcezir se fue intensificando día a día. Las largas horas de rodaje, la necesidad de entenderse y complementarse para dar vida a sus personajes, fueron creando un vínculo especial. Compartían un ambiente de trabajo exigente pero apasionante, y es en esos espacios donde a menudo nacen las relaciones más auténticas. Se rumorea que las primeras señales de un romance surgieron durante los descansos del rodaje, en conversaciones más íntimas, en risas compartidas que iban más allá de la actuación. Poco a poco, la admiración mutua, el respeto profesional y una atracción innegable se fueron entrelazando. Las primeras apariciones públicas como pareja fueron, como era de esperar, cuidadosamente observadas. A menudo intentaban mantener un perfil bajo, pero era imposible escapar de los flashes de los paparazzi. Y en esas ocasiones se les veía cómplices, sonrientes, demostrando una comodidad mutua que confirmaba las sospechas. Sus estilismos a juego, sus miradas de complicidad, todo alimentaba la fantasía de los fans, que veían en ellos la pareja perfecta. Lo que hizo a esta pareja tan especial para el público fue, sin duda, la autenticidad que proyectaban. A pesar de ser dos estrellas de gran calibre, no parecían impostados ni forzados. Se les veía genuinos, disfrutando de su compañía, apoyándose mutuamente en sus carreras. A Atay, conocido por ser un actor reservado, parecía abrirse un poco más ante Serenay, y ella, con su energía vibrante, complementaba perfectamente su personalidad. Esta dualidad creaba una dinámica fascinante, y los fans se enamoraron de esa versión más humana y cercana de sus ídolos. Claro que, como en toda historia de amor, especialmente bajo los focos, también hubo desafíos. La presión mediática, las constantes especulaciones, los rumores que a veces salían a la luz, todo esto puede ser abrumador para cualquier pareja, y más aún cuando se trata de dos figuras públicas de su talla. Sin embargo, Atay y Serenay parecieron manejar esta situación con una notable madurez. Cuando decidían hablar de su relación, lo hacían de forma prudente sin entrar en detalles excesivos, pero dejando claro el cariño y el respeto que se tenían. Su relación se mantuvo sólida durante un tiempo considerable y durante ese periodo se convirtieron en una de las parejas más comentadas y admiradas de Turquía. Sus viajes juntos, sus apariciones en eventos, sus gestos de apoyo mutuo en redes sociales, todo era seguido de cerca por sus seguidores.
Se generó una especie de comunidad global de fans que celebraba cada uno de sus momentos juntos. Para Mu Shows representaban la idea de un amor verdadero, de esos que te impulsan a ser mejor persona, de esos que te dan alas. Y cuando hablamos de Medcezir, no podemos dejar de mencionar cómo su conexión en la vida real potenciaba su trabajo en la pantalla. La química entre Yaman y Mira era tan intensa, tan creíble, que se sentía casi que estaban viviendo su propio romance mientras actuaban. Esto sin duda contribuyó enormemente al éxito arrollador de la serie. Los espectadores se engancharon no solo a la trama, sino también a la historia de amor de sus protagonistas, y se identificaron con sus luchas, sus pasiones y su amor. Pero, ¿qué pasó al final? Como muchas historias, la de Aatai y Serinei también tuvo su fin. Los rumores sobre su separación comenzaron a circular, y eventualmente se confirmó que habían tomado caminos separados. Este desenlace, aunque decepcionante para muchos fans, también es parte de la realidad. Las relaciones, incluso las más apasionadas, a veces llegan a su fin. Y aunque su romance en la vida real terminó, el legado de su conexión en Medcezir, y el impacto que tuvieron en sus seguidores, perdura. Su historia nos enseña varias cosas. Por un lado, nos muestra cómo la conexión genuina, la química que trasciende la pantalla, puede cautivar a una audiencia masiva. Nos enseña que el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que puede inspirar y unir a las personas. Y también nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, las estrellas también son seres humanos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios procesos. Aatai y Serinei nos regalaron una historia que se convirtió en un fenómeno. Nos permitieron soñar, nos permitieron creer en el amor cinematográfico que cobra vida real. Su romance fue un capítulo importante en la historia del entretenimiento turco y dejó una marca imborrable en la memoria de quienes siguieron su historia. El recuerdo de Yaman y Mira, y de Aatai y Serinei detrás de ellos, sigue vivo en la mente de sus fans, quienes siempre recordarán la chispa que encendió su relación. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por el romance de Aatai y Serinei, la historia que enamoró a todos. Hemos explorado los inicios de su relación en el set de Medcezir, la palpable química que cautivó al público, los momentos de complicidad y la presión mediática que enfrentaron. Hemos visto cómo su amor trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando a miles de seguidores. Aunque su historia en la vida real tuvo un final, el impacto de su conexión y el recuerdo de su romance perduran en el corazón de sus fans. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que hayan disfrutado reviviendo o descubriendo esta fascinante historia de amor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Aatai y Serinei, y sobre su romance. ¿Fueron fans de la pareja? ¿Qué es lo que más les gustaba de ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de las historias de amor y del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.